Una de las cosas que te va a ayudar a tener mejores resultados es saber cualificar adecuadamente un cliente. Si no cualificamos adecuadamente los clientes, si no los cualificas bien, probablemente estés perdiendo tiempo, entiéndeme entre comillas, y recursos porque no estarás dirigiéndote a aquel cliente que tiene la capacidad de comprarte. Y de cómo cualificar adecuadamente a un prospecto, a un lead o a un cliente potencial es lo que te voy a hablar en este episodio. Vamos allá, comenzamos. Hola y bienvenidos a el podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco, llevo casi 30 años vendiendo y quiero compartir contigo a través de este podcast lo que he aprendido y continúo aprendiendo cada día para ser mejor profesional de las ventas, obtener mejores resultados y ser, ¿por qué no?, mejor persona. Porque ya sabes que lo uno va unido a lo otro. ¿Estás preparado? Comenzamos con un nuevo episodio. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de las ventas. Como te comentaba en la introducción, cualificar a un cliente es muy importante porque vas a saber que estás hablando con la persona adecuada, que tiene el presupuesto adecuado, que tiene el interés, que tiene la urgencia, que tiene todo para poder acometer ese proyecto. Y cualificar, que a veces es lo que probablemente como comercial, como vendedor, como emprendedor, no es que te cueste, es que te va a obligar a hacer un trabajo que te va a sacar de tu comodidad, que es hacer preguntas complicadas, preguntas difíciles, que hagan que tu cliente te responda para saber si es alguien que te puede comprar, que tiene la capacidad de comprarte y de comprarte ahora o no. Y eso es muy importante porque cuando das ese paso para hacer esas preguntas, para saber si realmente es ese el perfil de cliente que te puede comprar, vas a avanzar muchísimo más rápido para obtener mejores resultados y además te va a permitir de alguna manera depurar todo el proceso para que toda esa parte que haces previa de captación, de puerta fría, ya sea automatizada, semiautomática o manual, lo que te va a permitir es depurarlo, porque vas a tener mucha más información y vas a poder verificar que aquellos mensajes que estás transmitiendo están siendo entendidos como deben de entenderse o no. Así que vamos allá y te voy a contar cómo tienes que cualificar a un cliente. En las notas del episodio vas a encontrar un enlace para descargarte 30 preguntas que te van a ayudar a cualificar tu lead o a pasar de que el lead sea un lead normal a un lead cualificado. Hoy me tienes que perdonar porque este episodio no va a poder ser grabado en vídeo, está solo grabado en audio, bueno, pues por un tema personal, familiar y de salud que me ha impedido poder grabarlo en vídeo. Pero en cualquier caso, a YouTube, si es los que siguen YouTube, tendréis un trocito en el que podéis ver alguna de las partes más importantes o algún trocito previo de este episodio. Bien, vamos a ver. Primero, me gustaría que supieses que antes de llegar a la fase de cualificación tienes que hacer ese trabajo previo, que es el que te va a ayudar a avanzar, que es saber cuál es tu cliente ideal, a dónde tienes que dirigirte, cuál es la necesidad que tienes, tu producto. En definitiva, toda esa parte que hemos visto a lo largo de varios episodios que te va a permitir dirigirte a la persona adecuada. Ese trabajo previo de back office, previo de oficina, en el que defines cuál es el cliente, cuál es el mercado, y a partir de ahí estás en condiciones de generar tu manera de dirigirte para captarlos y que entren en tu embudo, ya sea de cualquier tipo de los que hemos hablado. Cuando un cliente potencial, entra en tu embudo, se convierte en un lead. Vamos a utilizar la terminología anglosajona, que es la que estamos quizás más acostumbrados, ¿no? O un prospecto, si quieres utilizar la palabra en castellano. Se convierte en un lead. Pero ese lead solo tiene más capacidad de compra cuando pasa de ser un lead normal al lead cualificado. Y me preguntarás, Marta, ¿y qué es un lead? ¿Qué es un prospecto? Bien, un lead es todo aquel cliente que necesita aquello que vendes, tiene la capacidad de compra y tiene la capacidad de decisión, o sea, tiene la autoridad para comprarlo. Si no tiene estos 3 requisitos, está claro que no va a ser un cliente potencial tuyo. Y esto sin llegar a estar cualificado, simplemente ¿qué 3 cosas tiene que cumplir un lead? ¿Os acordáis que alguna vez os contaba que era una oportunidad? Pues esto es lo mismo. ¿Qué es un lead? Cuando alguien necesita lo que tienes, tiene la capacidad de hacerlo, y tiene la capacidad económica y de decisión para poder tomar la decisión de compra y poder abordar el proyecto que estemos haciendo. Bien, y una vez que ya sabemos qué es un lead, ¿cómo convierto un lead en un lead cualificado? Pues hay una serie de matices que convierten el lead en un lead cualificado, en un prospecto cualificado. El primero es que además de necesitarlo, tiene que tener interés por lo que vendes.
Es decir, tú fíjate, al principio vamos yendo como de lo más general a lo más específico. Empezamos porque realmente necesita lo que vendes y lo siguiente es que además de necesitarlo, esté en disposición de comprarlo, es decir, tenga interés por comprarlo. Y además tiene que poder darle uso, porque si no, ¿para qué? Y esto ponte tú como cliente, ¿para qué quieres algo que sí, que lo necesitas, que sí, que tienes interés, pero que no lo vas a usar? Porque al final te gustaría tenerlo, pero no tienes un interés porque no vas a poder darle mucho uso. Por supuesto, tiene que tener presupuesto, pero el matiz aquí es que tiene que tener presupuesto ahora para adquirirlo. Tiene que ser este momento en el que tiene la capacidad de compra para adquirirlo. Si no tiene presupuesto ahora y lo tiene dentro de 6 meses, será un lead cualificado o un prospecto cualificado dentro de 6 meses, pero no lo será ahora. Y además debe de ser él quien toma las decisiones o debe de estar en el círculo cercano que te ayude a tomar la decisión. Si no, no estarás hablando en un lead cualificado. ¿Por qué? Porque si no estás hablando con la persona que toma la decisión o que está en el circuito, en el proceso de decisión de compra, no sabes porque no estás controlando el proceso y no tienes toda la información necesaria para saber en qué punto está a la hora de tomar la decisión de comprar el producto o servicio que estés vendiendo. Y ahora bien, y me dices, oye, ¿hay alguna manera, Marta, en la que yo pueda de alguna forma saber, avanzar, tener más información y que pueda verificar que ese cliente, que ese lead, que ese prospecto realmente tiene la capacidad de hacerlo? Pues sí. Tienes, como te he dicho, te voy a dejar en las notas del episodio 30 preguntas, 39, ahora no recuerdo, 30 preguntas para que puedas descargar el documento y te van a aplicar tanto al ámbito de venta a empresas como venta a particulares. Probablemente tengas que hacer algún ajuste, pero para eso te he puesto ahí un ejercicio al final del documento. Y aquí te voy a dar una serie de preguntas para que puedas de alguna manera entender en el contexto, o a ver si soy capaz de explicarme, entender en el contexto cada una de ellas y que cuando veas las 30 preguntas seas capaz también de ajustarlo, que es lo más importante de todo esto, a tu casuística particular. Porque de nada sirve que tengas 30, 300 o 3.500 preguntas para cualificar un cliente si no las adaptas a tu idiosincrasia, a tu casuística, a la de tu cliente, al vocabulario que utilizas habitualmente, al vocabulario que utiliza tu cliente. Todo para que tenga éxito tiene que estar adaptado a la situación en concreto. Por eso te voy a poner aquí un ejemplo con una serie de preguntas. He escogido 10 para que puedas de alguna manera saber cómo utilizar estas preguntas. Bien, la primera para poder cualificar un cliente es qué problema resuelves con la propuesta que tienes. Con tu propuesta, ¿qué problema resuelves al cliente? Está claro que si no eres capaz de definir el problema que resuelves a tu cliente o a tu lead, no vas a ser capaz de articular todo el discurso posterior. Y si no sabes si es el problema, no sabes si es la solución, que eso también es lo más importante. Aquí vas a verificar, que de esto se trata del proceso de cualificación, vas a verificar que ese cliente tiene un problema que tú resuelves. Punto número 1. Si tiene un problema que tú no resuelves, podrá ser un lead para otro, podrá ser un lead para comentarle algo en un futuro cercano o lejano, pero no es un lead en ese momento, porque si tú no resuelves un problema a tu cliente, no va a ser tu cliente. Segunda pregunta. ¿Qué le invita a hacer algo al respecto? Tiene un problema, ¿vale? ¿Qué le incita a hacer algo? ¿Qué es lo que le mueve para solucionarlo? Porque eso te va a dar la información para saber en qué situación está en ese proceso, que sabes que no me gusta utilizar la palabra de dolor, en ese proceso de qué tengo que hacer para resolver la situación en la que estoy, y te va a permitir saber en qué punto está y a partir de ahí avanzar. El tercero es saber si en algún momento del pasado ha intentado resolver ese problema que tú resuelves. ¿Por qué? Porque si lo ha intentado resolver en el pasado, vas a tener que sacarle más información. ¿Qué es lo que le falló? ¿O por qué no avanzó? ¿Qué le impidió tomar la decisión final? ¿O qué le bloqueó? Y te va a dar más información para que tú sepas si ese cliente, pues resulta que le bloqueó algo derivado del precio, algo derivado de alguna funcionalidad, algo derivado de la forma de pago, algo derivado de la manera en la que se entrega, del esfuerzo que requiere por su parte. Al final te va a dar esa información que necesitas tú para ajustar tu propuesta y saber, que en esta parte es lo que estamos hablando, si ese cliente pues puede ser un cliente potencial tuyo o no. Una pregunta que es muy importante que le hagas a un cliente, y esto ya da igual que sea empresa o sea particular, es ¿qué le sucede si no hace nada? Si no toma ninguna decisión, ¿qué le sucede? ¿Va a vivir peor? ¿Va a vivir mejor? ¿Va a dar mejor servicio? ¿Va a dar peor servicio? Porque si no hay mucha diferencia entre la situación actual
y lo resuelvo, y la situación actual y no lo resuelvo, es muy difícil que tome una decisión. Sin embargo, si tú con lo que vendes le resuelves un problema y va a estar muchísimo peor si no te compra lo que vendes y si no resuelve el problema que tienes, su motivación, sus niveles van a ser mucho más altos a la hora de tomar una decisión. Para mí esta es una de las preguntas muy importantes también, que parece que quizás sea como más sutil. ¿Cómo que pasa? ¿Qué más me da, no? Si no lo compra, pues a mí no me importa. No, pero es que no te importa a ti. Es que tienes que verificar a él qué le pasa. Tu cliente tiene que verse en la situación y contarte de qué le sucedería si no toma la decisión. Si le suceden cosas malas, entiéndeme con las comillas, significa que tiene un problema más serio de lo que quizás está dispuesto a reconocer y tú estás en disposición de darle esa solución a ese problema. La quinta pregunta: ¿cuál es el presupuesto habitual que utiliza para solventar este tipo de problemas? Porque si tú vendes una solución de 10.000 y tu cliente potencial o este lead no se gasta más de 500, es muy difícil, aunque tengas la solución, que sea tu cliente. Estarás dirigiéndote al nicho, al segmento o a la clase en la que no es ese tipo de cliente el que puede comprar tu producto o solución. Por supuesto, también tienes que saber qué otras propuestas se está evaluando, porque no es lo mismo que esté comparándote con la competencia y tú no lo sepas, a que tú lo sepas, porque si está comparándote con la competencia, tú vas a poder saber qué es lo que más le gusta, qué es lo que menos le gusta. Puedes saber tú que has hecho tu trabajo previo de conocer a la competencia, cuáles son tus puntos fuertes frente a la competencia y por lo tanto ajustar tu discurso, y además vas a estar en disposición de saber que si la competencia con la que está trabajando es muy similar a la tuya, estás hablando con un cliente potencial tuyo de verdad, y si no es muy parecida, sino que se parece un poco, pero no es el mismo mercado, no es el mismo nicho, está en otro segmento de precio, hacia arriba o hacia abajo también, ¿eh? No pienses que a lo mejor resulta que siempre ponemos el ejemplo de que tú eres más caro, pero a lo mejor tú eres más barato y para esa persona gastarse 500 en este tipo de solución no le gusta y necesita gastarse 10.000. Y si tú no das el valor de 10.000 por esos 500, también tienes un problema. Aquí los problemas de precio son hacia arriba, hacia abajo casi siempre. Los problemas de precio cuando son hacia arriba son menos problemas, todo hay que decirlo, pero en cualquier caso tienes que dar ese valor adecuado a lo que estás dando. Y también una de las cosas que puedes preguntar es, cuando ya llevas hablando un rato con ellos o hay un formulario de cualificación, porque la cualificación de los leads se puede hacer de manera presencial, a través del teléfono, a través de un formulario web, a través de correo electrónico. Hay 1000 maneras de cualificar un prospecto, un cliente potencial. Una de las cosas que le puedes preguntar es, basándote en la información que ya le has dado o que ha visto, si cree, y esto es muy importante, que la pregunta sea si cree que lo que tú le vendes es viable para solucionar el problema. Fíjate que aquí el concepto de decir es viable. No le estás diciendo si con mi producto te soluciono, que es diferente. Cuando tú dices si con mi producto o mi servicio ves viable solucionar esta casuística en concreto, al cerebro más reptiliano, al cerebro más primitivo, no lo ve como una amenaza más directa, sino que está diciendo, estamos viendo de opciones, ¿no? Posibilidades. ¿Es una posibilidad? Pues si es una posibilidad sí, o es una posibilidad no. Y va a ser más sincero. Si te dice que no lo ve viable, pues ya sabes que no va a ser un cliente cualificado. Y si te dice que sí, que es viable, pues vas a poder seguir avanzando en el proceso de cualificación y eso te va a ayudar pues a tener un mejor prospecto al final. Una de las cosas que también puedes preguntar es si alguna vez ha invertido en una solución que se salga de lo que tenía presupuestado hasta ese momento. Porque a veces, quizás él tiene un presupuesto de 4.000, de 5.000 y lo tuyo cuesta 5.500 y él tenía presupuestado 5.000. Si tú eres capaz de aportarle el valor necesario, no es la primera vez que ya he hecho esto, perdona que estoy con unas décimas y voy un poco lenta. No es la primera vez que ha hecho este tipo de salida de su presupuesto, sino que ya lo ha hecho más veces. Si ya se ha salido más veces de lo que tenía presupuestado para comprar algo superior, tienes muchas más probabilidades de que estés hablando con tu cliente de verdad potencial y que ese lead sea cualificado, porque no le va a suponer un problema saltarse esa diferencia de dinero para comprarte aquello que tú le estás vendiendo. Por supuesto que tienes que saber en todo momento si es la persona que va a dar el ok definitivo para venderlo, para comprarlo, perdón. Si no es la persona que va a dar el ok definitivo para comprarlo, tendrás que hacer un montón de preguntas para averiguar, que algunas las tienes en el documento que tienes en las notas del episodio, para averiguar en qué proceso está, cómo se compra, si él está o no está en esa toma de decisión, porque si no al final volveremos a lo que te decía al principio.
Si no estás hablando con la persona que da el ok definitivo o no está ni siquiera en el proceso para dar el ok definitivo, la información que le hayas dado a esta persona, la información que haya adquirido esta persona, se va a quedar diluida, porque ya sabes, esto es como el teléfono estropeado, ¿no? Uno tiene información, se la pasa a otro, el otro al otro, el otro al otro, el otro al otro, y al final el último tiene una información que no se parece para nada a la que tú has transmitido o la que le transmitiste a esa persona primera con la que estás hablando. Por eso es tan importante dominar el proceso de compra, el proceso de toma de decisión dentro de tu cliente. Tienes que ser capaz de transmitir siempre esas palabras claves, esa información que sabes que le va a ayudar a tomar la decisión, pero eso tienes que transmitir a la persona correcta, porque si no se va a acabar diluyendo, porque cada uno aplica un filtro. Tú como receptor de la información aplicas tu filtro, yo como emisora de la información, en este caso en el podcast, aplico el mío, y en el medio va el mensaje, y al final cada uno capta una cosa o cree que está enviando otra, en este caso. Así que es muy importante que domines este proceso y domines la interlocución a la hora de la decisión de compra, porque si no lo que te vas a encontrar es que a medida que va pasando una persona a otra, se va diluyendo el mensaje y la última va a tener un mensaje totalmente diferente o con algo distinto a lo que tú esperabas que llegase al que toma la decisión final. Y también una pregunta que puedes hacer, y esto vale también para el entorno a empresas y para el entorno a particulares, es cómo impactaría en su día a día la solución, servicio, producto, proyecto que tú le vendes. Porque si tú eres capaz de haber transmitido correctamente las ventajas, ya sea por el mecanismo que haya sido, y tu cliente es capaz de haber interiorizado cómo mejora su vida o cómo mejora el servicio que presta con lo que tú le estás vendiendo y te lo puede transmitir, ahí está claro que ha entendido perfectamente el mensaje, lo ha interiorizado y le ha gustado. Y a partir de ahí vas a ser capaz de poder seguir avanzando en el proceso de compra. Está claro que la última pregunta tendría que ser cuáles son los siguientes pasos o cómo fijamos una reunión o cómo hacemos una llamada o si vas a un formulario web o el que sea, ¿no? Después de hacer todo este proceso, que ahí sí que tienes también en el documento algunas cosas para la parte de cierre, para poder avanzar hacia tomar la decisión de cierre. Así que fíjate cuán importante es hacer preguntas, y aquí te he puesto un ejemplo de 10, para que puedas saber si estás hablando con la persona correcta, si tiene el presupuesto. Básicamente, un cliente pasa de ser cliente potencial prospecto a cliente potencial prospecto o lead cualificado cuando has sido capaz de responder a las típicas preguntas de quién, cuándo, cómo, por qué y dónde. Si has sido capaz de responder a todas esas preguntas y todas son acordes a lo que tú has definido y has puesto como tu cliente potencial, ese cliente ya está en condiciones de pasar al siguiente nivel, ¿no? En tu prospección de puerta fría. Ya no es un cliente interesado en tu solución, sino ya es un cliente interesado en tu solución con capacidad de compra y con muchas probabilidades de dar el siguiente paso. Y los leads cualificados son muy importantes porque quizás después no te lo compre ahora. Y a lo mejor en un momento determinado se cae el proyecto, se cae el servicio y decide que, como le ha gustado, se ha quedado como cualificado y tú mantienes ese contacto. Estos leads cualificados hay que cuidarlos porque son realmente tus clientes potenciales de verdad. Si tú mantienes el contacto, es muy probable que puedas conseguir que les vendas algo en el momento quizás menos pensado si has sido capaz de mantener la comunicación. Y recuerda que esa comunicación tiene que estar siempre aportando valor. No vale estar mandando correos, no vale estar mandando información de qué hay de lo mío. Tienes que estar mandando información para preguntar sutilmente o subliminalmente qué hay de lo mío, pero sí que mandando información que le aporte para que interiorice más esta última, ¿no? ¿Te acuerdas la última pregunta que era cómo impactaría eso? Para que sea consciente, ¿no? Para que vaya también dándose cuenta de que con lo que tú le vendes va a estar mejor, va a estar mejor, va a estar mejor, hasta que finalmente, con un chasquido de dedos, tome la decisión y vaya hacia adelante. Nada más, no me extiendo más por este episodio. Muchas gracias por estar ahí. Perdonad que esté un poco embotada hoy, pero os digo que las circunstancias personales, familiares y de salud no son las más óptimas para grabar un episodio, pero sabéis que soy fiel siempre a poneros el episodio para que lo tengáis el domingo. Así que ahí lo tenéis y muchas gracias. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Chao. Espero que este episodio te haya gustado y hayas aprendido o hayas disfrutado tanto como yo haciéndolo y grabándolo. Si te ha gustado, te ha aportado o de alguna manera ha hecho que te obligue a pensar un poco más, te voy a pedir un favor.
Saca una captura de pantalla de tu móvil, compártelo en redes sociales, en Instagram estoy como @éticacomercial, y si no eres de redes sociales o no te apetece, que también es una buena opción, por favor aquí en iVoox regálame un corazón o un comentario para que podamos hacer que este podcast crezca, para que podamos hacer que más gente tenga una manera diferente de ver la vida y de ver las ventas, porque estamos siempre continuamente aprendiendo. Muchas gracias por estar una semana más al otro lado del auricular. Nos vemos en el siguiente episodio.